Sí, doctora, buenos días. Bueno, Doctora, hoy día vamos a empezar vamos a continuar con lo que es tejidos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar netamente de lo que es el tejido conjuntivo, ¿ya? Vamos a hablar desde la definición, qué es el tejido conjuntivo, cuáles van a ser sus componentes, cuáles van a ser sus funciones, y etcétera. Entonces, el tejido conjuntivo es uno de los cuatro tejidos fundamentales del cuerpo, junto con el tejido epitelial, que ya lo hemos visto toda la anterior semana. También estará el tejido muscular y el nervioso, ¿no? Ahora nos toca hablar del tejido conjuntivo. Su función principal es unir, sostener y conectar los diferentes tejidos y órganos del organismo. Se origina principalmente de lo que es el mesodermo, una de las capas embrionarias que da origen a muchas estructuras del cuerpo, ¿ya? Durante el desarrollo embrionario, unas células llamadas mesenquimatosas van a ser células, ya que han debido ver ustedes en embriología, que son células pluripotenciales, ¿ya? Es decir, que son o sea, capaces de transformarse en varios tipos de tejidos celulares, ¿ya? Estas van a estar pues dispersas en todo lo que es el organismo. Entonces, estas células mesenquimatosas van a dar origen a diferentes tipos de tejidos conjuntivos. Entonces, vamos a conocer que existen diferentes tipos de tejido conjuntivo, como por ejemplo el especializado, el cual se va a encontrar a nivel del cartílago, hueso y sangre. También vamos a tener el tejido conjuntivo propiamente dicho, que contiene células como los fibroblastos, que estos a su vez van a formar fibras, y la matriz extracelular, que lo vamos a desarrollar ahora. También va a tener adipocitos este tejido propiamente dicho. Va a tener, ya hemos dicho, fibroblastos, adipocitos, ¿no? Y mastocitos. Entonces, este tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿ya? Va a tener mastocitos, que ya sabemos, los mastocitos participan en la defensa inmunológica. Los adipocitos almacenan grasa, ¿no? En sí, este tejido conjuntivo es un tejido de origen mesodérmico que une y sostiene la estructura del cuerpo. Se forma a partir de las células mesenquimatosas embrionarias, las cuales se diferencian en diversos tipos celulares que conforman tanto el tejido conjuntivo propiamente dicho, como son los tejidos especializados, ¿no? Este tejido propiamente dicho va a comprender el cartílago, hueso y sangre. Ya con esta definición e introducción, continuamos. Continuamos viendo las funciones fundamentales de este tejido conjuntivo. Va a tener cuatro funciones principales. La de brindar sostén estructural. ¿A través de qué? El cartílago, hueso, tendones, ligamentos, cápsulas de los órganos, ¿ya? Que van a proveer, o sea, esta resistencia y soporte mecánico estructural. También tiene la función importante del intercambio metabólico. ¿Esto a través de qué? Las sustancias como ser la sangre, la linfa y la matriz extracelular, que permiten el intercambio de estos nutrientes, así como nutrientes también existirán y existen desechos, ¿no? También tiene otra función importante como es la defensa inmunológica, que esta facilita la migración y la acción de las células inmunitarias hacia los tejidos. También le brinda una función de almacenamiento energético a través del tejido adiposo, ¿no? Ahora vamos a conocer la composición, los componentes de este tejido conjuntivo. No son más que dos, ¿ya? Acá vamos a ver que solamente está compuesto por la matriz extracelular y la célula, ¿ya? Entonces, el tejido conjuntivo va a tener
como componente principal a la matriz extracelular, que es el material que rodea a las células, que está formado por fibras, como ser colágeno y elastina, y una sustancia fundamental que da soporte y permite el intercambio de nutrientes. Ahí entonces, de esta matriz extracelular tenemos que hablar de las fibras y de una sustancia fundamental, ¿no? Esas dos cosas va a estar componiendo a la matriz extracelular. Y las células. Las células serán las encargadas de producir la matriz y cumplir funciones específicas. Ejemplo, vamos a tener a los fibroblastos, a los adipocitos y a los macrófagos. La proporción entre la matriz y las células varía según el tipo de tejido conjuntivo, lo que determina la función. Por ejemplo, si es más rígido, como por ejemplo el hueso, o es más flexible, como por ejemplo el tejido adiposo. En sí, el tejido conjuntivo se caracteriza por tener más matriz que células, lo que le permite dar soporte, rellenar espacios y conectar los diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, vamos a empezar a desarrollar estos componentes de la composición principal de este tejido conjuntivo. Hemos dicho que la matriz extracelular va a tener la sustancia fundamental. Entonces, en esta diapositiva queremos explicarles que la sustancia fundamental es un conjunto esencial de la matriz extracelular de este tejido conjuntivo. Su función principal es llenar los espacios entre las células y las fibras, permitiendo el intercambio de nutrientes y actuando de esta manera en lo que es la defensa del organismo. Entonces, ¿va a estar formado por qué? Va a estar formado por glucosaminoglucanos, ¿ya? Como ser el ácido hialurónico, la heparina y el condroitin sulfato, que le van a dar una consistencia de gel. También va a contener proteinoglucanos, ¿ya? Que retienen líquido, agua y mantienen a esta matriz hidratada. También va a tener glucoproteínas de adhesión, como ser la fibronectina y la laminina, que unen las células a la matriz. En sí, estos componentes van a proporcionar el soporte, elasticidad y resistencia a lo que es el tejido, además de participar en procesos de reparación y protección tisular. Bueno, ya sabemos lo que es la sustancia fundamental entonces. Ahora vamos a ver lo que son las fibras inertes de esta matriz. Entonces, las fibras inertes del tejido conjuntivo son componentes estructurales que brindan resistencia y elasticidad. Se van a subdividir, se dividen principalmente en fibras de colágeno, fibras elásticas. Las fibras de colágeno son las más abundantes, ¿ya? Proporcionan una gran fuerza tensora y están formados por aminoácidos como la glicina, prolicina e hidroxilicina. Entonces, existen varios tipos de colágeno, como se pueden dar de cuenta, cada uno con funciones específicas en diferentes tejidos, como piel, hueso, cartílago y tendones. Entonces, a cambio, las fibras elásticas, ¿ya? Estas están compuestas por elastina y microfibrilas, las que les permiten estirarse hasta un 150% de su longitud original y tienen la capacidad de volver a su forma. En sí, estas fibras permiten que los tejidos sean resistentes, flexibles y duraderos y tengan la capacidad de adaptarse a las fuerzas mecánicas del cuerpo, ¿no? Ahora, aquí les hemos puesto un recuadro donde queremos mostrarles los tipos principales y las características de las fibras del colágeno, ¿no? Tenemos la tipo molecular, ¿no? Tipo de fibra, la forma molecular que tienen, las células encargadas de la síntesis, su función y la localización de cada una de estas. Ahora tenemos aquí dos ejemplos que les damos, ¿no?
cuando hay una anomalía de alguna de estas fibras. Por ejemplo, el síndrome de Down se produce por defectos en la síntesis de colágeno, lo que genera hipermovilidad articular, fragilidad en la piel y problemas en los vasos sanguíneos, debido a fibras de colágeno anormales. También tenemos el síndrome de Marfan, que está causada por una mutación en el gen de la fibrilina, afectando la elasticidad del tejido, ¿ya? Y entonces se manifiesta con unas extremidades, como pueden ver en la imagen, largas, probablemente problemas cardiovasculares, también afección miopática y debilidad ósea. Ambos trastornos, ¿ya? Evidencian la importancia del colágeno y la elastina en la estructura y función del tejido conjuntivo, ya que su altera sistemas del cuerpo, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar de las células fijas y transitorias. Ahí está en su nombre. Las células de este tejido conjuntivo se dividen en células fijas y transitorias, según su movilidad y su función. Entonces, las células fijas son residentes, fijas, no se mueven, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Permanecen de forma estable en el tejido y se encargan de su mantenimiento. Entre ellas tendremos a los fibroblastos, que forman fibras y matriz. Tendremos a los adipocitos, que almacenan la grasa. Tendremos a los mastocitos, que participan en la defensa y reparación del organismo. Ahora, tenemos las células transitorias. Ahí está en su nombre también, que dice que migran, se mueven, ¿no? A cambio de las fijas, provienen de o sea, de la sangre y migran hacia el tejido conjuntivo en respuesta a procesos inflamatorios o inmunológicos. Aquí vamos a tener ejemplos como, por ejemplo, los linfocitos, los plasmocitos, los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos transitorios. En sí, estas células aseguran la estructura, defensa y regeneración del tejido conjuntivo. Entonces, vamos a pasar a hablar de lo que son los fibroblastos, ¿ya? En la diapositiva queremos explicarles que los fibroblastos son células más abundantes del tejido conjuntivo y tienen una función principal: producir matriz extracelular, que incluye fibras de colágeno, elastina y sustancias. Estas células son esenciales para el mantenimiento y reparación del tejido. También pueden transformarse en miofibroblastos. Estos van a intervenir en la contracción de las heridas, por ejemplo, o en otras células especializadas como ser condrocitos, adipocitos o osteoblastos. En la imagen se observa un fibroblasto con sus principales estructuras: núcleo, retículo endoplasmático, como pueden apreciar, el rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias, además de los componentes como la secretina, colágeno, elastina, ácido hialurónico, enzimas y factores de crecimiento que contribuyen, ¿no? Como les he ido indicando, a la formación y regeneración de este tejido conjuntivo. Acá ahora tenemos pues una clasificación de este tejido conjuntivo según su tipo principal. Vemos también los subtipos, ¿no? Las características y dónde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tejido conjuntivo embrionario, que incluye, o sea, su subtipo será el mesenquimatoso y el mucoso, ¿no? Formado por células pluripotenciales y matriz gelatinosa, como por ejemplo vamos a apreciar en el cóndilo umbilical cuando el niño nace, cuando el bebé nace, ¿no? Ahora también tenemos el tejido conjuntivo propiamente dicho, que se divide en laxo, denso, reticular y adiposo. Este va a contener fibras de colágeno, elastina y fibroblastos. Contiene entonces esos componentes. Va a estar presente en la dermis, tendones y grasa subcutánea. Finalmente, el tejido conjuntivo especializado, que va a comprender lo que es el cartílago, huesos y sangre.
caracterizados porque tienen una matriz altamente especializada que forma parte del sistema esquelético y hematopoyético. Es decir, estos tipos de tejido conjuntivo permiten el sostén, conexión y protección de los tejidos del cuerpo. Ahora, tenemos netamente el tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo vamos a tener componentes fundamentales, como ser los fibroblastos, que estos van a ser responsables de producir colágeno y matriz extracelular, que son fundamentales para el soporte estructural. También tenemos los mastocitos, que liberan histamina, sustancia clave en la respuesta inflamatoria. También tenemos los macrófagos, que realizan lo que es el proceso de fagocitosis y presentación del antígeno en un proceso infeccioso o inmunológico. También tenemos a las células plasmáticas derivadas de los que es los linfocitos B, que producen anticuerpos ¿para qué? Para la defensa del organismo, como por ejemplo tendríamos en este caso en un proceso de anafilaxia, ¿no? Donde los mastocitos se liberan en gran cantidad, ¿no? Liberan también, o sea, en este proceso, gran cantidad de histamina, causando lo que es la vasodilatación y broncoconstricción, lo que demuestra entonces la importancia de que estas células muestran esta reacción a la alergia. Ahora, vamos a hablar de los adipocitos como tal. Los adipocitos son células especializadas en almacenar lípidos en forma de gotículas de grasa, que actúan como reserva energética del organismo. Estas células conforman el tejido adiposo blando y también conformarán el tejido adiposo pardo. El tejido adiposo blanco, encargado principalmente del almacenamiento y aislamiento térmico. A diferencia del tejido adiposo pardo, contiene adipocitos multiloculares, cuya función es generar calor, a diferencia del blanco. Gracias a la protección, o sea, bueno, gracias a la proteína desacopladora 1, que ésta se encuentra presente en los recién nacidos humanos o en aquellos animales que inviernan, como los osos polares. Ya, en la imagen ustedes pueden observar una sección, ya es un corte donde pueden visualizar el tejido adiposo con adipocitos de gran tamaño, llenos de grasa y con el núcleo desplazado hacia la periferia, ¿no? Característica típica de este tipo de células. Este tejido se encuentra bajo la piel, como pueden ver, bajo la dermis y alrededor de órganos, ayudando a qué? A proteger, a aislar y a mantener la energía del cuerpo, ¿no? Dependiendo, si es blanco, aísla de calor. Si es pardo, brinda calor. Ahora vamos a hablar de los pericitos. ¿Qué serán? A ver, los pericitos. Los pericitos son células que rodean parcialmente los capilares y vénulas. Como pueden ver en la imagen, ubicándose alrededor de las células endoteliales. Ahí dicen pericitos, color verde, y los capilares están de color rojo, ¿no? Estas células comparten una lámina basal con el endotelio, lo que les permite mantener la estabilidad y la integridad de los vasos sanguíneos. Además, los pericitos tienen la capacidad de diferenciarse en fibroblastos, células endoteliales y células del músculo liso vascular. Ahora, en la imagen netamente ustedes observan un capilar con los pericitos adheridos a su superficie externa, en estrecho contacto con lo que es el endotelio y la membrana basal, lo que muestra su papel estructural y reparador en los vasos sanguíneos a nivel capilar. Esos son entonces los pericitos. Ahora vamos a hablar de lo que son los mastocitos.
Estos mastocitos se originan a partir de las células progenitoras de la médula ósea, que migran hacia los tejidos conjuntivos, ¿no? Estas van a migrar hacia las células de los tejidos conjuntivos donde completan su maduración. Su localización principal será en el tejido conjuntivo laxo, cerca de los vasos sanguíneos, además de los vasos nerviosos, o sea, vasos sanguíneos, tejido nervioso y mucosas, ¿ya? Aunque no se subdividen activamente, pueden vivir largo tiempo y son esenciales para las respuestas inflamatorias y alérgicas de estos mastocitos. Primera línea. Entonces, en esta imagen ustedes pueden comparar lo que son los basófilos y los mastocitos, donde se muestra la similitud funcional de estos, ¿ya? Pero los mastocitos contienen gránulos con mediadores químicos como ser la histamina, heparina, leucotrienos, prostaglandinas, que provocan lo que es la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, ¿ya? Elemento clave en el proceso inflamatorio y respuesta a cualquier proceso alérgico o inmunológico. Entonces, tendrá una estructura. Es una célula grande, ya es una célula grande de 20 a 30 micrómetros aproximadamente, de forma ovoide, con un núcleo central. Su citoplasma contiene gránulos metacromáticos, los cuales cambian de color con colorantes básicos y están llenos de mediadores químicos, como por ejemplo histamina y heparina y entre otros. Además, los mastocitos poseen receptores de alta afinidad para la inmunoglobulina IgE, ¿ya? Clave en la reacción alérgica. En la imagen se compara nuevamente este basófilo con el mastocito, pero aquí vemos, ¿no? O sea, tenemos nuevamente el listado, que ya lo hemos dicho, ¿no? Que cómo participa en el proceso de defensa e inflamación que provoca vasodilatación y las sustancias se liberan en un proceso inflamatorio, ¿no ves? Función principal de estos mastocitos es participar en la respuesta inmunológica e inflamatoria. Estas células van a actuar como efectoras clave dentro de la inmunidad innata y alérgica, liberando mediadores químicos, los cuales ya los hemos mencionado, que desencadenan el proceso inflamatorio. Su papel más importante es iniciar la respuesta inflamatoria inmediata cuando el cuerpo entra en contacto con un antígeno o alérgeno, contribuyendo así la defensa frente a agentes externos. Esta rápida reacción ayuda entonces a proteger los tejidos, aunque también puede provocar reacciones alérgicas intensas como el proceso de la anafilaxia, ¿no? Entonces, estos mastocitos son esenciales para la protección inmunitaria y la regulación de la inflamación. Así de simple. Ahora aquí tenemos una tablita en donde se representan los principales mediadores primarios y secundarios liberados por los mastocitos y sus funciones en las respuestas inflamatorias. Entonces tenemos los mediadores primarios almacenados en los gránulos, ya que incluyen la histamina, heparina, proteasa, y que provocan vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y contracción del músculo liso a nivel bronquiolar. También se liberan factores quimiotácticos, ¿no? Que atraen eosinófilos, neutrófilos, en sí. En conjunto, permiten una rápida defensa inmunológica, aunque en exceso puede generar reacciones alérgicas severas, como es en el proceso del asma, anafilaxia y entre otros. Entonces aquí tenemos las sustancias que se liberan, el tipo de mediador que actúa en este proceso, el origen que tiene cada sustancia y la acción que va a realizar tras su liberación. Entonces, ahora vamos a hablar de las células plasmáticas. La diapositiva explica las células plasmáticas, ¿ya? Se originan a partir de linfocitos B
activados después del contacto con antígenos como por ejemplo bacterias, virus, alérgenos, etcétera, ¿no? Se van a localizar principalmente estas células plasmáticas en el tejido conjuntivo laxo, especialmente en zonas expuestas a antígenos, ¿ya? Como por ejemplo en la lámina propia del tubo digestivo, las vías respiratorias superiores, a través de la mucosa se entra en contacto con gérmenes del exterior, ¿no? Así como órganos linfoides también y en áreas de inflamación crónica. Estas células plasmáticas no circulan por la sangre, ya que son células residentes que actúan, o sea, se quedan en un lugar, actúan donde se requiere, dependiendo de la respuesta local, ¿no? En la imagen ustedes observan una célula plasmática con un retículo endoplasmático rugoso abundante, un aparato de Golgi desarrollado, o sea, reflejo de su intensa actividad, como pueden ver, ¿no? En la producción de anticuerpos. Entonces, esta estructura permite sintetizar y secretar, entonces, inmunoglobulinas esenciales para la defensa del organismo. Muy elemental, ¿no? La célula plasmática de esta manera. Ahora, también tiene una estructura. Son también células plasmáticas, una célula plasmática grande, puede ser igual o mayor a 20 micrómetros, también tiene una forma ovalada, con un núcleo excéntrico, como pueden apreciar en la imagen, ubicado a un lado. Su heterocromatina nuclear se organiza en forma de rueda de carro, como pueden ver, o esfera de reloj, característica de esta célula plasmática, ¿ya? Em, esta célula plasmática mm, o sea, la pueden ver acá de color azul intenso, como un color lila, al microscopio se la ve de color azul intenso por el citoplasma, que es basofílico, ¿no? Además por su abundante retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Entonces, posee un aparato de Golgi desarrollado, ¿no? Que podemos ver es visible como una zona clara perinuclear, ¿no? Ahora vamos a hablar qué es lo que estas células plasmáticas son capaces de producir, ¿no? Son capaces de producir anticuerpos o inmunoglobulinas también denominadas o conocidas como IgG, especiales para la defensa del organismo, ¿ya? Cada plasmocito va a fabricar y secretar un solo tipo de anticuerpo específico para un antígeno determinado. Por ejemplo, las inmunoglobulinas se van a clasificar según la función, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí tipo de inmunoglobulina, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD. Su función no es más que la IgG va a brindar defensa sistémica y puede cruzar la placenta. La IgA, ¿ya? Protege la mucosa, como por ejemplo saliva, lágrimas, intestino. La IgM actúa en la primera respuesta inmune. Cuando hay una infección aguda, ¿quién se eleva? ¿Qué inmunoglobulina se eleva? La IgM es la principal que se eleva en un proceso infeccioso. La IgG participa en reacciones alérgicas y se une a mastocitos. La IgD regula la actividad de los linfocitos B. En conjunto, estas inmunoglobulinas permiten una respuesta inmunitaria específica y eficaz. Ahora, va a existir un papel biológico y fisiológico de las células plasmáticas. Esto contribuye a la inmunidad humoral local, ¿ya? Em, Sus anticuerpos se unen a los antígenos. De esta manera se va a activar al macrófago, neutrófilo y el sistema complementario, ¿no? Lo que potencia la respuesta inmune, ¿ya? En la tabla pueden ver ustedes
patologías asociadas al mieloma múltiple, por ejemplo, ¿no? Caracterizada por la proliferación tumoral de plasmocitos. Por ende, habrá una inflamación crónica. En la inflamación crónica, ¿quién se activa? La inmunoglobulina IgG se eleva. Con acumulación de estas células en los tejidos, entonces, ¿no? Y las reacciones autoinmunes, donde se generan autoanticuerpos que dañan a sus propios tejidos, como por ejemplo en el lupus o artritis reumatoidea, ¿no? También tenemos otros ejemplos como reacciones autoinmunes, inflamaciones crónicas, vemos su mecanismo y sus manifestaciones. Ahora, tenemos esta tabla en donde nos habla de la clasificación del tejido conjuntivo como tal, que va a estar basado en su origen, estructura y función. Entonces, se va a dividir en tres tipos principales, ¿ya? El tejido conjuntivo embrionario, que incluye el tejido mesenquimatoso y el mucoso, que son responsables del desarrollo inicial de los tejidos. Ahora, también tenemos el tejido conjuntivo propiamente dicho, que abarca el tejido laxo o también denominado areolar y el denso también denominado regular o irregular. El reticular y el adiposo, ¿ya? Todos cumplen funciones de soporte, resistencia y almacenamiento, por si acaso. Ahora, hablando netamente del tejido conjuntivo especializado, va a estar formado por, o va a conformar a lo que es el cartílago, hueso y sangre, con funciones estructurales, porque van a dar más estructura y su función va a ser más que todo de estructura y de transporte, ¿ya? Entonces, esta clasificación resalta la diversidad funcional y estructural de este tejido conjuntivo en el cuerpo humano, ¿no? Ahora vamos a hablar netamente del tejido conjuntivo propiamente dicho. Es un tejido, es una de las, ¿qué puedo decir? Principales, o sea, es un tejido primordial, principal, este tejido conjuntivo, ¿no? Que se caracteriza por estar formado por una matriz extracelular y células especializadas, ¿no? Como hemos dicho. Le proporcionan estos, bueno, la proporción entre estos componentes determina sus diferentes funciones y tipos dentro del organismo. Entonces, en este tejido, ya, la matriz extracelular proporciona un soporte estructural, mientras que las células residentes, como los fibroblastos, adipocitos y mastocitos, cumplen funciones específicas. Entonces, estas células participan en lo que es la defensa inmunitaria, nutrición tisular y reparación de tejidos. En conjunto, este tejido es esencial para mantener la integridad, estructura y funcionalidad de los organismos. Entonces, este tejido propiamente dicho posee menos células y abundantes fibras de colágeno, que le otorga resistencia mecánica. Puede ser fibras entrelazadas, que le dan un aspecto irregular, como por ejemplo en la dermis. O puede ser fibras regulares, fibras paralelas, que se las van a encontrar en los tendones y ligamentos. Entonces, se van a distinguir en este tejido conjuntivo propiamente dicho dos tipos principales, tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo laxo tiene una matriz gelatinosa con fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3, abundantes células y vasos sanguíneos. Se localiza debajo del epitelio, rodeando a los vasos y nervios, y cumple funciones de soporte, nutrición e intercambio metabólico. A cambio, el tejido conjuntivo denso posee menos células y abundantes fibras de colágeno, que le otorga resistencia mecánica. Puede ser irregular, ¿no? Como hemos dicho. Puede ser irregular, irregular. Cuando es irregular, ya hemos dicho, en la dermis. Regular, tendones.
Continuamos. No solamente tiene dos clasificaciones, tiene cuatro. Cuando va a estar subclasificado en tejido reticular, va a estar formado por fibras de colágeno de tipo 3. Está formado por fibras de colágeno tipo 3 que crean una red fina que brinda un soporte estructural a órganos hematopoyéticos, como por ejemplo el vaso, la médula ósea, ganglios linfáticos. Sus fibras son producidas por células reticulares, un tipo especializado de fibroblasto, ¿ya? Ahora, la clasificación de tejido adiposo está compuesta por lo que es adipocitos. Estos van a estar encargados de almacenar lo que es la grasa y se clasifican en dos tipos. Tejido adiposo blanco, que es unicelular, que actúa como reserva energética y aislamiento térmico. Bien importante, el blanco, reserva térmica y aislamiento térmico. A diferencia del pardo, que es multilocular, que genera calor y es el que está en mayor abundancia en aquellos animales que invernan, el oso polar, por ejemplo, o en aquellos nacidos, recién nacidos, ¿no? Ambos tejidos, ¿ya? Van a cumplir una función vital en el metabolismo, producción y regulación térmica del organismo. El blanco no da calor. El pardo da calor. Así de simple. Entonces, aquí tenemos una imagen que muestra el origen de las células del tejido conjuntivo, destacando dos líneas principales de diferenciación. Todas se dividen o derriban de lo que es la célula mesenquimatosa indiferenciada, que da lugar a varios tipos celulares especializados. De esta célula surgen entonces lo que es los fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, adipocitos y células endoteliales, como pueden apreciar en la imagen, que son responsables de formar tejidos como el cartílago, hueso, grasa y vasos sanguíneos. Entonces, paralelamente, la célula madre hematopoyética va a originar células linfocíticas, monocitos, mastocitos y células plasmáticas, esenciales para la defensa inmunológica y procesos inmunitarios. Entonces, esta organización refleja cómo la célula indiferenciada puede generar múltiples tipos celulares, cada uno con funciones específicas diferentes, como por ejemplo de soporte, protección y reparación. Entonces, es esto el tejido conjuntivo, niños. Vamos a quedar acá, ya estamos sobre hora. Vamos a continuar el día jueves. El día jueves continuamos con el tejido cartilaginoso y óseo. Nos vemos el día jueves. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.